Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando con la Historia. En esta ocasión seguiremos hablando de la historia de nuestros barrios y nuestras poblaciones, pero antes de abarcar esta historia, en el capítulo anterior habíamos dejado plasmado una interrogante: ¿quiénes eran los temibles loteadores? Para contestar esta pregunta sobre los loteadores es muy sencilla. Eran grandes estafadores que caminaban dentro de la excomuna de Las Barrancas. Lo que hacían estos estafadores era llegar a agrupaciones vecinales para venderles ciertos lotes de tierra, los cuales supuestamente se estaban urbanizando, entregando alumbrado público, sistema alcantarillado, y de los cuales también se estaban construyendo las viviendas y vendían estos sitios. La gente crédula obviamente confiaba porque venían con los planos, venían con las actas supuestamente entregadas desde la municipalidad y obviamente los contratos para la vivienda propia. Ellos firmaban estos documentos, se quedaban con esos documentos que no tenían ningún valor, pagaban los que le pedían y les decían que en tal fecha tenían que llegar a tal dirección y ahí ya estaban sus viviendas. Llegaba el día, se encontraban, llegaban a la zona donde estaban estos sitios y se daban cuenta que no estaban urbanizados, no había casa, no había nada de nada y estos habían sido estafados. Estos temibles loteadores estaban por todo lo que era la comuna de Barrancas, que hoy en la actualidad sería Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado, donde manejaban este negocio. Lamentablemente, este tipo de negocios se mantiene hasta el día de hoy, donde todavía existen inescrupulosos que estafan a pobres gentes con el sueño de la casa propia. Así que tenemos que tener ojo para no caer en el juego de estos estafadores. Tal como nos comenta David, y una vez apaciguados los temibles loteadores, se dio pie para el surgimiento de las primeras poblaciones, que traían aparejadas una serie de dificultades. Si bien significaban importantes recursos para las arcas fiscales, comprometían a las autoridades e instituciones a la entrega de una serie de servicios básicos mínimos para la comunidad. Es recién en la primera administración del alcalde Ross que es posible contratar los servicios de la Compañía Chilena de Electricidad para entregar alumbrado público y habitacional a algunos vecinos. En la segunda administración del alcalde Miguel Ross, el 21 de mayo de 1944, se recoge la experiencia de la ex población Lautaro y se le exige a los loteadores condiciones mínimas para la urbanización. Estos, a su vez, proceden a entrampar las diferentes misiones por parte de las instituciones, lo que trae una serie de estafas e irregularidades para los pobladores que llegaban a asentarse a la comuna. Así es, mi estimada Jimena, fue entonces que los vecinos se organizaron en comités de adelanto, los cuales buscaban legalizar los sitios en los que vivían y obviamente entregar ciertos beneficios como la luz eléctrica, el agua potable, el alcantarillado y la pavimentación de las calles. Pero aún así habían muchas poblaciones que se conformaban en forma ilegal o sin la autorización de la municipalidad, ya que los dueños de estos terrenos los vendían sin ningún destajo, pagando obviamente las multas por ello y sin importarle el cómo iba a vivir la gente en esos terrenos. Pero los dueños de los lotes o los dueños de los fondos que querían hacer esto de forma legal, le entregaban estos sitios a los loteadores legales, llamados también formadores de poblaciones. Y estos se aseguraban de que tuvieran los mínimos legales disponibles para poder conformar una población. Estos mínimos iba a ser la luz, el agua potable y la pavimentación de las calles. Y eso me iba a conformar obviamente una población. Pero estas poblaciones me iban a generar el progreso de la comuna, pero a la vez me traía dificultades por las poblaciones que se generaban en forma ilegal. Este era el caso de la población San Pablo, que se ubica en el lado oriente de la calle Serrano, la cual había sido conformada sin ningún atisbo de ley y sin aplicar la ley de poblaciones de la época vigente.
Pero al terminar el mandato del alcalde Ross, este ya había urbanizado 2.173 previos para la vivienda y para la conformación de estas nuevas poblaciones. Este había sido el primer gran poblamiento de la comuna. De ahí que tenemos que las poblaciones conformadas alrededor de la avenida José Joaquín Pérez y Serrano iban a cambiar definitivamente el rostro de nuestra comuna. Tal cual nos cuenta David, es entre 1930 y 1940 que el país adopta una política de vivienda que busca construir mayor cantidad y calidad de viviendas populares. A su vez, surgen una serie de normativas para buscar regular la enorme especulación en torno al precio del suelo. Esto por el arrendamiento de pisos y la venta de lotes a plazo. Es en las Barrancas donde la venta de sitios a plazo, sumado al esfuerzo de los pobladores que construían sus propias viviendas, genera importantes críticas para los involucrados. Para 1936 que se crea la Caja de Habitación. Es el primer organismo público que cuenta con recursos propios para entregar soluciones habitacionales salubres. Es en 1953 donde ya entregan 10.000 viviendas. Ya entre 1943 y 1953 habían entregado 35.000 soluciones habitacionales. Fue entonces que Carlos Balbontín Cristi, alcalde de la comuna de Las Barrancas, entre los años 1947 hasta el año 1950, se da cuenta que hay muchas juntas de vecinos y agrupaciones sin casa, y para ello necesita agruparlas en un solo comité. Es por eso que se crea la agrupación de comités de adelanto de Quinta Normal y Las Barrancas en el año 1948, cual finalidad y objetivo de este comité era agrupar a todas estas agrupaciones, valga la redundancia, de vecinos y así ayudarlos a conformar una nueva población y también defenderse de la especulación de la venta de los terrenos que para ese entonces ya estaban cada vez en alza. Sumándome a los datos entregados por David, es que además de las agrupaciones de poblaciones, surgen durante la administración del alcalde Balbontín las llamadas poblaciones callampas, lugares escogidos para la vivienda de quienes no tenían para pagar un arriendo, ni mucho menos para la compra de un sitio. Es así como el periódico de Las Barrancas recoge el siguiente testimonio. Los precios de los lugares están cada día más caros. En Santiago no hay casas ni departamentos para el arriendo. A eso se suma que los propietarios muchas veces no reciben a familias con niños y las casas entregadas por la Caja de Habitación no dan abasto y muchas veces están ya arrendadas por 2 o 3 familias. Esto fue publicado por La Voz de Las Barrancas en 1943. Ahora, el origen de las poblaciones callampa viene a una oleada de migración de trabajadores hacia la ciudad de Santiago en el año 1930, pero esto debido por la gran crisis económica del año 1929, una crisis que afectó a todo el mundo y el país más golpeado fue Chile. Debido a esta crisis, las economías de las grandes potencias cerraron todas sus fronteras económicas, dejando de comprar los productos en el extranjero y comenzándolos a fabricar. El problema de Chile es que era monoproductor y solamente exportaba materias primas. En este concierto, Chile se encuentra con arcas llenas de productos, pero ningún comprador. Debido a este motivo, las minas de carbón en el sur cierran y las salitreras en el norte también. Sus trabajadores tienen que migrar hacia las ciudades más grandes buscando mejor calidad de vida y obviamente oportunidad de trabajo. Hacia las ciudades que viajaban era Antofagasta, Calama, Iquique,
Concepción y Santiago. Eran esta oleada de trabajadores de las minas de carbón del sur que llegaron a Santiago y conformaron a generar estas poblaciones que a través de materiales como por ejemplo el cartón, el plástico y los maderos viejos conformaban en forma muy rápida lo que eran estas poblaciones. Debido a eso se les va a llamar poblaciones callampa. Ahora, el gobierno ante esta situación tiene que velar por los problemas que traía estas viviendas, la insalubridad, el barro, el que no tenían agua potable, no había luz eléctrica, tampoco alcantarillado, no habían centros educativos, ni de salud ni de recreación, y es por eso que se tenía que legislar sobre ello. Para ello se crea en el año 1924 la Corvi, que era esta corporación para la vivienda. Gracias a la Corvi se crea la población San Gregorio, La Granja o la José María Caro en San Miguel. Con lo que respecta a Pudahuel, va a partir ya para el año 1931 la población Corvi, la cual es un complejo habitacional que da solución a una gran necesidad que se tenía en aquel año. Tras la problemática de las viviendas, los medios de comunicación denunciaron un absoluto desorden urbanístico y una anarquía. El progreso del cual se había hecho alusión no era tal. Fue así como el periódico de Las Barrancas en 1950 esbozaba lo siguiente: la comuna de Las Barrancas, que debiera ser la mejor tenida en torno al aseo, ornato e higiene, se encuentra hoy día en el más absoluto abandono. Sus calles están llenas de polvo en verano y en invierno se transforman en charcos infranqueables. A eso se suma una escasez de alumbrado público y habitacional y un escaso servicio para la atención de los enfermos. Ni hablar de los árboles, son casi inexistentes en la comuna. La historia de nuestra querida comuna no ha sido fácil, pero la sencillez y calidad humana de sus habitantes han hecho que se avance a pasos agigantados. Muestra de ello es el Parque Amengual, un pequeño pulmón verde en medio de la comuna y que recibe todos los días a una gran cantidad de vecinos. La historia entonces es nuestra hoja de ruta que nos guía hacia el progreso y el buen vivir. Mi nombre es Jimena García Iriberri. Y yo, David González Saúd. Y esto fue Caminando con la Historia. No la quiero abierta. Yo quiero imaginarme que está durmiendo su siesta. No me abran su puerta. No la quiero abierta. No quiero mirar su cuna.